El 26 de enero del 2020 es la fecha ya prevista para que se lleven a cabo comicios en el Perú para elegir nuevos representantes al Congreso. Damos la bienvenida al licenciado Jorge Ortiz, periodista experto en temas internacionales. Licenciado Ortiz, muy buenos días. ¿Cuál es la situación del Perú? Bueno, es una situación sumamente complicada porque se corre el riesgo, en primer lugar, de que una vez más las Fuerzas Armadas terminen siendo dirimentes de un conflicto político, es decir, abandonando su rol constitucional de ser garantes de un proceso constitucional y ser obedientes y no deliberantes. Pero a lo mejor tienen que ellas terminar dirimiendo el conflicto. Por otro lado, si es que se deja en manos del Tribunal Constitucional, es evidente pues que el presidente Martín Vizcarra está perdido. El Tribunal Constitucional también está en manos de la oposición del fujimorismo y sus aliados. Y claro, se corre el riesgo de que el Tribunal Constitucional, con una decisión más política que jurídica, decida darle la razón al Congreso, ratificar la destitución del presidente Vizcarra y la consagración de Mercedes Arauz, la segunda vicepresidenta, como presidenta de la República. En todo caso, el problema es que en las calles puede haber un conflicto, porque es tan enredada la situación, tan difícil, y el Perú está tan descreído sobre su clase política. Los últimos 4 presidentes están presos o muertos. Entonces, esa gente puede salir a la calle y puede armarse un conflicto en las calles muy, muy peligroso. ¿Qué papel está jugando en esta crisis la hija de Alberto Fujimori, Keiko Fujimori? Entendemos que ella se encuentra en prisión preventiva por lavado de dinero. En efecto, ella está presa desde hace 11 meses, bueno, más que presa, se llama retenida. Pero evidentemente ella está detrás de todo, y es una pena que Keiko Fujimori haya adoptado ese papel, porque ella legítimamente podía aspirar a ser presidenta por vías constitucionales, es decir, mediante un proceso electoral limpio y libre. Sin embargo, parecería que está demasiado apurada por precipitar los tiempos, por salir ella de su retención actual, volver a ser candidata y ganar las elecciones, y para eso pues se ha prestado a que la oposición al presidente Vizcarra sea una oposición destructiva, de alguna manera conspirativa. Ahora, a su vez, el presidente Vizcarra no ha tenido las habilidades suficientes para dialogar y para estructurar una mayoría confiable y estable que le permita mantenerse en el poder por encima de su situación minoritaria en el Congreso. En todo caso, las próximas, 48 o 72 horas van a ser cruciales para el Perú. Ojalá que no se llegue a conflictos, porque por un lado el gobierno y por otro lado la oposición van a tratar de sacar gente a las calles. Ayer ya salió mucha gente. Hoy pueden volverse manifestaciones torrentosas y violentas, y eso puede, como decía al principio, precipitar una intervención de las Fuerzas Armadas como dirimente. Y aunque las Fuerzas Armadas probablemente no asumirán directamente el poder, pero el riesgo de que ellas arbitren un conflicto ya es malo, porque rompe la tradición civil y constitucional que estaba teniendo el Perú muy sólidamente, y corre el riesgo, como estamos viendo que está pasando en América Latina, de que esos procesos que se dan en un país pronto se contagian a otros. Sería muy malo que las Fuerzas Armadas vuelvan a tener papeles arbitrales en la política latinoamericana. Entendemos, sin embargo, que las Fuerzas Armadas han dado un apoyo a Martín Vizcarra, aunque se hablaba el día de ayer que un sector de las Fuerzas Armadas no estaba de acuerdo. Esta situación que se la vive el día de hoy con una bicefalía en la presidencia del Perú, con Mercedes Arauz nombrada por este sector de parlamentarios, ¿qué tipo de salida puede tener? ¿Qué tan sólida es, por otra parte, la posición de Mercedes Arauz, nombrada como presidenta de la República? Bueno, es sólida desde el momento en que el Congreso, teóricamente el depositario de la soberanía popular, la ha nombrado. Ella, por lo demás, es la sucesora legítima del presidente Vizcarra, porque ella fue elegida segunda vicepresidenta en la fórmula del presidente Pedro Pablo Kuczynski,
Cuando Kuczynski fue depuesto, asumió Martín Vizcarra, que era el primer vicepresidente, y la segunda vicepresidenta se convirtió en vicepresidenta única. Por lo tanto, ella tiene la facultad sucesoria. El asunto es que ¿quién va a prevalecer en este conflicto de poderes? El hecho de que las Fuerzas Armadas, el alto mando de las Fuerzas Armadas se haya pronunciado a favor de Vizcarra, no significa que esté dirimido el conflicto, porque es evidente que hay sectores de las Fuerzas Armadas que están a favor del Congreso y que creen que como depositario de la soberanía popular tenía el derecho de removerlo a Vizcarra. Esto se decidirá en las próximas 24 o 48 horas. El peligro es que una vez más las Fuerzas Armadas, insisto en eso, políticamente de conflictos políticos. Sí, estamos con dificultad para escucharlo. Estamos con dificultad para escucharle, licenciado Ortiz. Para culminar, entendemos que la razón por la cual este sector del Parlamento peruano ha decidido nombrar una nueva presidenta y la destitución de Martín Vizcarra es por la argumentación que se hace de que se ha roto el orden constitucional por parte de Vizcarra. Si es que nos puede informar usted a través de qué artículos, de qué disposiciones constitucionales el presidente Vizcarra habría actuado en ese sentido de disolver el Parlamento peruano. De acuerdo a la Constitución peruana, cuando el presidente objeta dos consecutivas destituciones del Consejo de Ministros, el presidente de la República tiene la facultad para disolver el Congreso y convocar elecciones. El presidente Martín Vizcarra ha hecho algo así como una interpretación extensiva de esa atribución, diciendo que el hecho de que le nombren un tribunal constitucional sin pedirle al Poder Ejecutivo que participe en la designación de candidatos a ese tribunal constitucional, equivale a una doble destitución del Consejo de Ministros y por lo tanto se activa su facultad de desintegrar el Congreso y de llamar a elecciones. Si tiene o no tiene esa facultad de interpretación extensiva, la debería decidir el Tribunal Constitucional. Ahora, precisamente el Tribunal Constitucional, y eso es lo más problemático del asunto, es la piedra de toque del conflicto, porque el fujimorismo y sus aliados han puesto en el Tribunal Constitucional personas que más que juristas son partidarios de la oposición, es gente vinculada al fujimorismo. Entonces, si se le pide la dirimencia al Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional probablemente le va a dar la razón a la oposición. Ahora, Martín Vizcarra sostiene que esa atribución la tiene y que ya está disuelto el Congreso. Y que por lo tanto, el momento en que el Congreso se reunió y lo destituyó a él, a Vizcarra, y la nombró a Mercedes Arauz presidenta, ya el Congreso no estaba en funciones, ya estaba disuelto y por lo tanto no tenía atribuciones de hacer ni eso ni nada. ¿Quién dirige ese conflicto jurídico y político? Ese es el problema, esa es la incógnita. Compleja situación del Perú. Muchas gracias al licenciado Jorge Ortiz.